Ustedes saben perfectamente que Israel, su territorio se extiende de norte a sur. Básicamente es una franja. No sé si han oído hablar de la franja de Gaza. ¿Han oído hablar de la franja de Gaza? Pues la franja de Gaza es una franja exactamente al lado de Israel. Pero Israel también es una franja, lo único que es más gruesa y es un poco más extensa. Pero el territorio israelita se extiende de norte a sur. Y para que ustedes comprendan, no sé si se acuerdan cuando el reino se dividió, durante el imperio de Roboam. El imperio se dividió porque él no quiso escuchar a los ancianos, prefirió escuchar a los jóvenes, y los jóvenes que estaban con él eran un buen número de sinvergüenzas, y le dieron mal consejo, y el reino se dividió, y el reino se convirtió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se conocía como Israel, el reino del sur se conocía como Judá. Ustedes saben perfectamente, cuando leen la historia de los reyes y la historia de las crónicas de los reyes, de que Israel fue llevado cautivo antes que Judá. Y dice la palabra del Señor de que Dios hizo eso para que Judá pudiera rectificar su conducta. Lamentablemente la Biblia nos dice de que ellos no rectificaron nada. Y específicamente, como Dios les había dicho, ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero la verdad es que no todos fueron llevados cautivos a Babilonia. Algunos de las personas que eran judíos se quedaron en el territorio israelita y se centraron principalmente en el área de Samaria. Que si usted entiende un poco de geografía bíblica, Judea está al sur, Samaria está en medio y Galilea está en el norte. Entonces, la Biblia nos dice esto, que cuando los israelitas que habían sido llevados cautivos a, ¿cómo se llama el lugar? Cuando habían sido llevados cautivos a Babilonia, cuando terminó el exilio, regresaron al territorio de Israel, a todo el territorio de Israel, y ahí estaban los samaritanos. Los samaritanos tenían un problema que el resto de judíos lo consideraban de esa manera, y el problema es que como cuando se llevaron a los judíos para Babilonia, no había muchos judíos, entonces los pocos judíos que se quedaron en el territorio israelita se juntaron con el resto de mujeres y con el resto de las naciones que tenían a su alrededor, y se volvió todo un pueblo que se llaman los samaritanos. Ahora, esto es importante entenderlo, porque dice la palabra del Señor, como lo vamos a estar aprendiendo más tarde, que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Y la razón por la cual no se llevaban entre sí era porque los judíos que eran 100% puros judíos miraban de que ellos eran una mezcla de judío con otro pueblo. Ahora, no juzgue tan severamente a los judíos que regresaron de Babilonia. Ellos sabían perfectamente que una de las razones por las cuales Dios los había mandado deportados a Babilonia es exactamente por eso, porque ellos se habían unido en yugo desigual con el incrédulo y con las mujeres de los pueblos vecinos. Esa fue una de las razones por las cuales Dios los mandó al exilio a Babilonia. Porque déjenme decirle, amados hermanos, no sé si usted le ha leído el libro de Deuteronomio o si ha leído el libro de Éxodo. Le dijo Dios a su pueblo: yo los voy a meter a la tierra prometida. Pero la tierra prometida no está deshabitada. Ya hay personas que viven ahí. Y lo que yo voy a hacer, les dijo Dios, es: voy a sacar a esa gente que está ahí y los voy a poner a ustedes. Pero ustedes tienen que seguir una condición solamente: que ustedes no se conviertan al mismo estilo de vida de que ellos practican. Porque si ustedes se convierten al mismo estilo de vida que ellos practican, ustedes también van a ser sacados. Y hermanos, la profecía del Señor se cumplió, porque el pueblo de Israel, así como nosotros, fíjense, cuando Moisés en el libro de Deuteronomio les da la segunda ley, eso es lo que significa Deuteronomio, segunda ley, una recomunicación del mismo mensaje que le había dado en Éxodo. Cuando Moisés le da al pueblo las recomendaciones, las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, ¿se acuerdan lo que dijo el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? El pueblo dijo: todo lo que Dios diga por medio de los labios de Moisés es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a cumplir al pie de la letra. Pues déjame decirle de que no pudieron mantener su palabra.
Por eso fueron al exilio 70 años, llevados a Babilonia. Cuando regresan entonces de Babilonia, ahí están los samaritanos. Pero los samaritanos no son puros, no son judíos puros. Y dice la palabra de que Jesús tenía el propósito de ir a Galilea y tenía que pasar por Samaria. Ahora, la expresión que dice la Biblia que Jesús tenía que pasar por Samaria es significativa porque realmente las personas no pasaban por Samaria. Las personas que iban a ir a Galilea hacían algo bien interesante. Si ustedes quiero que lo entiendan bien, dice la palabra del Señor de que Jesús tenía que pasar por Galilea, que tenía que pasar por Samaria. Pero la verdad es que no es eso verdad en el sentido que usted tal vez lo está comprendiendo. La gente salían de Judea, donde está Jerusalén, pero le daban la vuelta a Samaria. ¿Por qué? Porque no quiero pasar por Samaria, porque esos no son judíos puros. Esas son las personas por las cuales el Señor nos mandó a nosotros deportados a Babilonia. No queremos saber absolutamente nada de ellos. Los galileos son judíos puros, porque ellos son de los que vinieron del primer viaje después de la deportación y se situaron ahí. Pero dice la Biblia que Jesús tenía que pasar por Samaria. No porque era la costumbre de los judíos hacerlo, pero porque Jesús tenía un propósito al pasar por Samaria. Y déjenme decirle, amados hermanos, de que el propósito que Jesús tenía es mostrarnos a nosotros cómo derribar las barreras que nos dividen y nos desunen. Ese es el propósito de Jesucristo. Cuando la Biblia dice tenía que pasar por Samaria, no está hablando de la realidad que es la única manera de llegar a Galilea. Está hablando de que hay un propósito divino, hay un propósito celestial. Esta mujer de Samaria tiene que oír el evangelio. Esta mujer de Samaria se va a convertir en el evangelio, va a creer en Jesucristo. Esta mujer de Samaria se va a convertir en la primer mujer encontrada en las Escrituras, que es una mujer que evangeliza, que comunica el mensaje de la verdad a las demás personas. Porque después de haber creído, después de haber confesado realmente su situación, va a ir de regreso y va a comunicarles a los demás el mensaje de la salvación. Jesús tenía un propósito y es mostrarnos a nosotros cómo derribar las barreras que nos desunen y que nos dividen. Note lo que dice la palabra, mi amado hermano, en el verso número 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, dice la Biblia. Para aquellos que les interesa, porque tú debes de leer la Biblia comprendiéndola bien, la hora sexta en la Biblia es como el mediodía. Yo no sé si tú has vivido en un país tropical, pero el mediodía en un país tropical es bien caliente. Es cuando realmente tú te sientes que necesitas buscarte una sombra. Y en ese momento Jesucristo llegó donde estaba el pozo, en Sicar, el pozo de Jacob. Se sentó, dice la Biblia, porque estaba cansado del camino. Yo no sé si ustedes entienden de que salir de Jerusalén para llegar hasta Samaria son aproximadamente unos 60 o 70 kilómetros, más o menos, dependiendo de dónde haya salido y hasta dónde iba en Samaria. Pero el punto, hermanos, es que Jesucristo había andado muy posiblemente toda la mañana, llega al pozo de Sicar, se sienta ahí y recuerde que dice la Biblia que Jesús tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. El verso número 7 nos dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva.
Amados hermanos, déjenme decirle que es en esos versos que encontramos el primer principio para derribar las barreras que nos dividen y nos desunen. Y el primer principio es este: para derribar las barreras que nos desunen, debemos de derribar la barrera racial. La barrera racial. La mujer le dijo exactamente eso a Jesucristo. Le dijo: judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Amados hermanos, déjenme decirle en esta mañana de que el Señor, cuando nos ve verdaderamente, no nos ve como samaritanos, no nos ve como judíos, no nos ve como cubanos, no nos ve como mexicanos, no nos ve como guatemaltecos, como hondureños, como nicaragüenses, nos ve como personas necesitadas, que necesitamos oír el mensaje de la palabra del Señor. Necesitamos dejar a un lado las cosas que realmente no contribuyen a la unidad, no contribuyen a la armonía, y concentrarnos en lo que realmente importa. Y Jesucristo, esta mujer le dijo a Jesús: judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y Jesús le dijo: déjame decirte algo, y es que si tú conocieses el don de Dios, tú me pedirías a mí y yo te daría a ti agua viva. Amados hermanos, déjenme decirle que la mayoría de personas están de acuerdo en el concepto y la idea de que el don de Dios es el amor. El regalo más grande que Dios te puede dar a ti y le puede dar a cualquier persona es que tú tengas el amor de Dios. Porque el amor, dice la Biblia, es el más importante de todas las virtudes. La palabra del Señor en 1 Corintios 13 dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero que el mayor de ellos es el amor. Porque el amor, dice la palabra del Señor, cubrirá multitud de faltas. Porque el amor no le hace daño al prójimo. Porque el amor todo realmente lo soporta, todo lo resiste, todo lo acepta. Pero para poder derribar la barrera más grande que nosotros ponemos, tenemos que derribar la barrera racial. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Tenemos que vernos exactamente desde la perspectiva de Dios. Amados hermanos, estaba pensando en esta mañana, ¿cuántas razas realmente estamos representadas en esta iglesia? Razas. Piense por un segundo antes de contestar. ¿Cuántas razas estamos representados en esta iglesia en este momento? Si quiere ver al lado, puedes ver al lado. ¿Cuántas razas hay? ¿Cuántas razas? ¿No saben? ¿Cuántas razas? A mí, ¿cómo se identifica? O sea, ok, vamos a tratar de explicar algo, sí, porque esto es muy importante, porque yo leo lleno mi censo cada 10 años cuando lo hacen y me preguntan: ¿qué raza eres tú? Y yo le digo: mi raza no está ahí. Yo no veo mi raza ahí. Porque tienen blancos, tienen negros, tienen hawaianos, tienen Native American y después tienen Hispanic. Y los hispanos no somos una raza. Déjenme decirle realmente las razas que tenemos representadas acá. Basada en la realidad de la vida. Tenemos algunos de la raza blanca. Tenemos algunos mestizos, así como yo, y tenemos algunas otras personas que, si son negros, ¿verdad?, son de la raza negra. Pero déjeme decirle en esta mañana, hermano, algo que es más importante que eso. Y es que cuando Dios nos ve, a Dios no le importa que tú seas blanco, no le importa que seas negro, no le importa qué color tengas. No le importa. Una vez mi hermano fue a ver a su sobrino, fuimos juntos a ver a nuestro sobrino en Costa Rica. Y mi hermano es mucho más moreno que yo, casi negro realmente, y se le acercó mi sobrino, que es bastante blanco, y le dijo: tío, pero tú no eres negro, le dijo, tú eres cafecito. Así de que, déjeme decirle, amados hermanos, en esta mañana, de que cuando Dios te ve, Dios no te ve realmente de qué color eres. Desde la perspectiva de Dios, Dios siempre está viendo lo que tú eres por dentro, no lo que tú eres por fuera. A Dios no le interesa realmente si eres blanco, si eres negro, si eres mestizo, si eres brown, si eres amarillo, si eres de donde sea, no importa. Lo que Dios está mirando realmente es lo interno, porque realmente todos nosotros sí tenemos la misma sangre.
Nadie tiene diferente sangre. Nadie tiene sangre azul. Nadie tiene sangre negra. Estamos hechos a la imagen de Dios. Y cuando Dios hace un hombre, aunque un hombre tenga diferente color externamente, por dentro todos somos iguales. Y eso es lo que Dios ve todo el tiempo. Es por esa razón, amados hermanos, que tenemos que derribar la barrera racial que nos desune y impide que podamos vivir en completa comunión en la iglesia, en el trabajo, en el recinto universitario donde tú estás y en cualquier lugar donde tú te desarrolles como individuo, aún dentro de la unión conyugal. Es importante que entendamos cómo Dios nos ve, para que cuando yo vea a mi esposa, yo la vea como Dios la ve, y cuando ella me vea a mí, que ella me vea como Dios me ve a mí. Porque la perspectiva de la vida y que debemos de tener nosotros es lo que Dios piensa de nosotros. Y nosotros debemos de considerar a todas las personas, por eso, hermanos, iguales. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago? Porque algunas veces nosotros no hacemos diferencia racial, algunas veces nosotros no hacemos diferencia necesariamente de dónde tú eres, de qué país eres, pero la apariencia externa. Dice la palabra del Señor, si alguno llega a la congregación y viene de saco y corbata, así como yo, y ustedes le dicen a ese que viene de saco y corbata y que viene con buenos zapatos y que se echó perfume en la mañana, así como la hermana Isabela, se echó perfume en la mañana y usted le dice la Biblia, pasa, siéntate aquí, tú eres especial, siéntate aquí. Y que después viene un hermano que no tiene el dinero para comprar el traje, no tiene el dinero para comprar los zapatos, y que tú le dices, oh, tú siéntate por ahí donde haya lugar, a ver si alcanzas, ¿verdad? Esa es la palabra del Señor, de que eso se llama acepción de personas. Y a Dios le desagrada que nosotros hagamos acepción de personas. Dios quiere que todos nos miremos por igual, porque todos somos iguales delante del Señor. Nadie es mejor, nadie, absolutamente nada. Es por esa razón, hermanos, que nosotros debemos de lidiar con algo que se llama, teológicamente le dicen etnocentrismo. ¿Alguien sabe lo que es el etnocentrismo? ¿Saben lo que es el egocentrismo? ¿Cuál es el egocentrismo? ¿Qué queremos decir cuando tú le dices a una persona, tú eres egocentrista? Que básicamente, para que lo entendamos, la persona egocentrista está diciendo, yo soy el centro de todo y todo está a mi alrededor. Así que lo más importante soy yo. Y todos ustedes obviamente son menos, porque yo soy el centro del universo. Esa es la persona egocentrista. La palabra etnocentrista se parece a la palabra egocentrista con la única diferencia de que ahora ya no soy solo yo. Ahora es completamente todo mi grupo. Es mi grupo. Y mi grupo es más importante que todos los demás. Y mi grupo sabe más que todos los demás. Y mi grupo es el que realmente todo lo puede. Eso se llama etnocentrismo. Y déjeme decirle que el etnocentrismo se manifiesta en todo momento y por eso tú debes de tener mucho cuidado. Cuando tú dices que tu comida es mejor que la comida de la otra persona, eso se llama etnocentrismo. Porque ¿por qué si usted es mexicano le gustan los tamales, los burritos y las enchiladas? Porque usted es mexicano y nació y creció comiendo esas cosas. ¿Y por qué si es puertorriqueño le gustan el arroz con gandules? Porque tú creciste comiendo esas cosas. Porque a mí me gusta el arroz y los frijoles, y me gusta el arroz y frijoles con limón, me gusta el arroz y frijoles con crema, me gusta el arroz y frijoles con queso arriba, me gusta el arroz y frijoles con tortilla. No me interesa realmente con tal que sea arroz y frijoles. ¿Saben por qué? Porque desde chiquito yo crecí, no crecí mucho, pero siempre les digo, crecí comiendo eso y por eso me gusta, me encanta. Ayer en la noche que estaba pensando, tanta carne sin tortilla, tanta carne sin tortilla, pensé, qué bueno serían unos tacos. Estaba como los israelitas, me acordaba de las cebollas, de los ajos, de los pepinos, porque realmente, ¿qué haríamos? ¿Qué hubiéramos hecho con dos cosas grandes de tortillas? Qué gran bendición hubiera sido 2 paquetes grandes de tortillas. Y alguien para burlarse me dijo, hasta yo tengo en mi casa un montón.
Pero hermanos, tenemos que evitar el etnocentrismo. El etnocentrismo se manifiesta de muchas maneras. Se puede manifestar también de que yo hablo mejor que ustedes. Y si usted le dice a un cubano de que usted habla mejor que ellos, le van a decir, ¿verdad?, de que está completamente equivocado. Y si le dice a un mexicano que usted habla mejor que ellos, le va a decir de que están equivocados. Porque ¿saben qué, amados hermanos? A mí me gustó en cierta manera cuando en Nicaragua se cambió la asignatura de español a idioma nacional. Porque realmente el español que se habla en Nicaragua no es el español que se habla en España. Es completamente diferente. Nosotros usamos un montón de palabras de que los españoles no las usan. Y los españoles usan un sinnúmero de palabras que nosotros no las usamos. Pero cada vez de que yo digo de que yo soy el que hablo mejor, el que cocino mejor, el que plancho mejor, porque soy de Nicaragua, todo eso se llama etnocentrismo. Y es una forma de levantar una barrera racial que nos desune y nos divide. Y el Señor Jesucristo le enseñó a la mujer de que Él no la miraba como menos que Él, aún aunque haya sido una mujer, que era la condición más baja que una persona podía tener en ese tiempo. Mujer, samaritana y viviendo una vida desagradable. Jesucristo derribó la barrera racial completamente. La segunda barrera que tenemos que derribar, hermanos, yo creo que ya quedó claro, ¿verdad?, que debemos derribar la barrera racial. Tenemos que derribarla. A mí, no, sinceramente se lo digo, que en el año 2012, que usted se le quite del vocabulario la idea, mi comida es la mejor, o mi lenguaje es el mejor, o mi país es el mejor. Lo que tú piensas es simplemente porque tú viviste y creciste ahí, eso es todo. Y honestamente no tiene nada que ver con patriotismo, porque el patriotismo se lleva por dentro. El patriotismo se lleva porque yo amo realmente a mi tierra y la sigo amando, aunque yo diga que vivo en este país y aunque yo diga que soy ciudadano americano en este momento, yo sigo amando a mi tierra, yo sigo añorando a mi tierra, porque ahí nací, ahí crecí. Es mi terruño, es mi lugar de nacimiento. Pero aún así, debo de evitar el etnocentrismo. Aún así, yo debo decir, realmente todos somos diferentes. Realmente todos tenemos diferentes gustos, realmente todos tenemos diferentes perspectivas de la vida, diferentes idiosincrasias, diferentes trasfondos, pero en Cristo Jesús, dice la Biblia. ¿Saben lo que dice la Biblia, hermano? Y me encanta. Dice la Biblia, en Cristo Jesús ya no hay gentiles, ya no hay judíos, ya no hay mujeres, ya no hay hombres, ya no hay escitas, ya no hay absolutamente grupos sectarios. En Cristo Jesús somos solamente uno. Y esa es la iglesia. La iglesia, la casa del Señor, el cuerpo de Cristo no está dividido y no puede estar dividido porque el Señor quiere que el cuerpo esté unido. Vamos, hermanos, a pasar entonces al segundo principio en esta noche. All right. Okay. Ya casi está como me pasó a mí casi como el predicador que está, ¿verdad?, dando su mensaje. Y ya pasaron 30 minutos, 45 minutos, una hora, y uno que está allá atrás, así como Jesús, se levanta y el pastor lo ve de que se va a ir, y le dice, hey, Jesús, ¿dónde vas? Entonces le dijo, lo queda viendo y le dice, me voy a cortar el pelo. Pero ¿cómo es eso? Le dije, le dijo el pastor. No, le dice, porque cuando yo vine el pelo lo tenía corto y ahora ya lo tengo hasta por el hombro, de tanto que has hablado. Pero hermano, déjeme decirle en esta mañana de que debemos realmente evitar el etnocentrismo. Procure con diligencia evitar el etnocentrismo porque nos divide, aunque ustedes no lo crean. Cada vez de que yo digo una palabra que hiere al hermano, dice la palabra del Señor, no la debo de decir. Que nuestra palabra siempre debe de ser para edificar, para construir, para considerar a los demás, dice la Biblia. ¿Qué les parece? Considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. O sea, la idea es,
Hermanos de México, ustedes hablan mejor que yo. Yo he aprendido a hablar mejor con ustedes. Hermanos de Cuba, ustedes hablan mejor que yo. Yo he aprendido a enriquecer mi jerga con ustedes. Hermanos de Puerto Rico, yo he aprendido de que ustedes hablan mejor que nosotros. Y realmente he aprendido mucho de ustedes. Esa es la idea de la palabra del Señor. No es decirle a la gente, oh, qué horrible que hablan ustedes. Y no saben ni hablar. Me dan lástima realmente que no los educan en su país. Bien, ese tipo de expresiones, hermanos, lastiman, hieren las sensibilidades y no importa qué tan fuerte tú seas, te van a herir, te van a lastimar. Y debemos de entender lo que a Dios no le agrada, que no bendice a la iglesia y que no te bendice a ti. Porque una de las cosas que me he dado cuenta también es que normalmente la persona que es etnocentrista a muchas personas no le cae bien. No le cae bien. Es lógico, porque si tú, déjeme contarle una historia, no voy a decir el país, ¿verdad? Porque no quiero herir sensibilidades, ¿verdad? No quiero herir sensibilidades, vamos a ser políticamente correctos, pero una vez estábamos en una mesa, y por cierto estaba Lisandra, así que Lisandra le puede decir de que esto, señores, esto no es mentira, señores, esto es pura verdad. Estábamos en una mesa y había muchos jóvenes en la mesa y estaban, ¿de dónde eres tú? No, yo soy de tal lugar. ¿Y tú de dónde? Y tú, yo de este. ¿Y tú de dónde? Y de pronto, una de las que estaba ahí dijo, muy campantemente, como dicen algunos, yo soy del país más lindo del mundo. A partir de ese momento, nadie más le habló. Porque ella es de otro planeta. Right? Es de otro planeta. Eso es puro etnocentrismo. Yo soy del país más lindo del mundo. Y no era Argentina. All right? Ni cubana tampoco. Menos mal que lo digo una cubana. Vamos, hermanos, a pasar entonces al segundo punto. Espero que este primer punto, hermano, derríbalo hoy mismo. Derriba esa barrera que se llama una barrera racial o una barrera etnocentrista en la iglesia, en el trabajo, donde estés, y vas a ver que la gente te va a querer más. Porque a todos nos gusta, hermanos, que nos digan, qué bonito que hablan ustedes los nicaragüenses, ¿verdad? Siempre se comen las heces. Siempre se comen las heces. Lo que pasa es de que yo ya no he vivido mucho tiempo en Nicaragua, pero los nicaragüenses siempre no mencionan la S. La S no existe para ellos. Por alguna razón. Pero that's okay. Yo llego a Nicaragua y después de 2 semanas ya estoy hablando exactamente como ellos de nuevo. Gloria a Dios, aleluya. Pero hermanos, les invito de que derribemos esa gran barrera. Pasemos a la segunda entonces, porque si no vamos a estar aquí toda la noche y el hermano va a necesitar un corte de pelo. Dice la palabra del Señor, si vamos a llegar a noche, era de día cuando comenzamos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, ya lo leímos. El verso número 11, esta es la segunda barrera que tenemos que derribar. Tenemos que derribar la barrera de los pretextos y la superficialidad. Los pretextos y la superficialidad. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser rectos y tenemos que derribar la barrera de los pretextos. Noten el verso número 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. El segundo punto es este, tenemos que derribar la barrera de los pretextos y la superficialidad. La mujer le dijo a Jesús, mira, ¿cómo me vas a sacar agua? Si ni siquiera tienes algo, tienes una cosa para sacar el agua. ¿Cómo la vas a sacar? Jesús la quedó viendo y le dijo, esta mujer realmente tiene problemas. Tiene problemas porque no entiende de que yo estoy más interesado en un aspecto espiritual y ella está más interesada en un aspecto material. Y a todos nos sucede, no crean que solamente la mujer samaritana es así. A todos nos sucede.
Muchas veces nosotros no queremos agarrar realmente el mensaje que Dios nos quiere comunicar, pero Dios va a pasar de lo que es menos importante a lo que es realmente importante. Porque el agua para Jesús, aun aunque estaba cansado, aun aunque tenía sed, lo más importante era que esta mujer viniera al conocimiento de la